Hoy día vamos a hablar acerca de el emperador, ¿cierto? Cómo se manifiesta físicamente, corporalmente, la energía masculina, la rigidez, el control, pero también la seguridad, la estructura, que son como las dos caras de la misma moneda, y que solemos irnos al lado sombrío, pero en realidad lo que tenemos que cultivar es el lado más luminoso, porque lo necesitamos para pararnos en el mundo, para concretar, para manifestar, para luchar por nuestros sueños, para darle forma a lo que queremos construir. Entonces, partamos por, el emperador es un arquetipo paterno, ¿cierto? Masculino, es un arquetipo que de alguna manera nos invita a trabajar en cómo yo me proyecto en el mundo. Habíamos hablado ya del mago que tiene estos potenciales, esta voluntad de ser, este propósito, pero todavía estaba en potencia. Cuando el mago empieza a moverse, que lo vamos a ver en algún momento con la carta del carro también, tiene que ir integrando sus referentes. Sus primeros referentes son, decíamos, el papá y la mamá, la cultura también, y en ese sentido tendríamos la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote, ahí tenemos esos tres referentes, y ya hablamos de la emperatriz en relación a la sacerdotisa sobre todo, pero hoy día vamos a hablar del emperador porque el tipo de aprobación que el mago busca es la aprobación del padre. El aplauso que más anhela, el aplauso que más desea, el aplauso que más como lo llena es este personaje de alto rango, ¿cierto? El emperador, que es una figura que se ha hecho a sí mismo, a diferencia de un rey, ¿ya? Porque nos preguntamos muchas veces por qué existen emperadores en el tarot, siendo que también hay 4 reyes, y es porque el emperador no tiene esta cosa nobiliaria que tiene un rey que viene de una casta, ¿cierto? Y que en la época medieval se consideraba que los reyes eran como elegidos de Dios para representarlos en la tierra, como que todo se justificaba en esta alianza con la divinidad, lo que habla mucho de la alianza entre el emperador y el sumo sacerdote. En algún momento también todavía hay gobernantes que se apoyan en el poder religioso o en la ciencia o bueno, en un montón de creencias para gobernar. Pero claro, en el caso del emperador es un personaje que se ha hecho a sí mismo. No necesita esta sangre real, sino que es como el clásico ejemplo de, no sé, pues de Napoleón, por ejemplo, que puede ser un tipo común y corriente que va conquistando, va probando, va mostrando sus capacidades, va conquistando territorio y llega a un nivel muy alto y siente que yo me hice a mí mismo, que a mí nadie me privilegió, que yo no crecí en cuna de oro, no soy un elegido de Dios, y aún así tengo poder, tengo prestigio, tengo dinero. Entonces ahí hay un tema como de la aspiración. ¿Quién quiero ser en el mundo? ¿Quién quiero ser cuando sea grande? ¿Qué clase de hombre, cierto? ¿Qué clase de hombre quiero ser? Y frente a situaciones que me generan quizás un grado de estrés, ¿cómo me paro? ¿Soy una persona segura o soy una persona que cuando está tensa se aprieta la mandíbula, el cuello? El emperador tiene mucho que ver con la cabeza, toda esta zona, como lo que piensa, ¿cierto? Lo que gobierna, lo que nos gobierna. Y esa ilusión de control que nos da la mente. Entonces a veces yo siento que si yo soy súper rígida voy a controlar la realidad, siendo que la realidad es súper cambiante, la realidad es móvil, es dinámica, es más bien femenina, ¿cierto? Porque la naturaleza, todo lo que pasa está en un constante cambio, disolución. Pero el emperador tiene esta ilusión de que yo le puedo dar forma a la naturaleza y transformarla más bien en paisaje, y va a estar todo ordenadito, cada cosa en su lugar. Es como el cabeza de familia también, ¿cierto? Porque está la madre, el arquetipo de la madre, que ordena el hogar, los recursos, la comida, la nutrición, los afectos, y está el padre que va al mundo a conquistar el mundo, a ganarse la vida, y vuelve al hogar a ser cobijado, ¿cierto? Con su compañera, con su consorte, que sería la emperatriz, y él puede, de esta manera, ¿cierto? Podemos como encontrar un equilibrio. Ya podemos encontrar un equilibrio entre el masculino y el femenino adulto. Pero sabemos que eso no es tan así, que puede haber un femenino sufriente, que puede haber un femenino histérico, que puede haber un femenino doloroso y también puede haber un masculino tirano, controlador, violento. Entonces, vamos a ver cómo tomamos la energía del padre. Cuando yo me paro y encarno esta energía, primero a veces no quiero. De plano no quiero conectar con el emperador porque quizá me parece que es violento, que es bruto. Tiene que ver mucho con la experiencia. Esta es una carta que cargamos mucho con nuestras vivencias personales, pero hagamos la distinción entre el arquetipo y nuestra vivencia personal. El arquetipo no tiene nada negativo. El arquetipo es un gobernante, es una persona que le da orden a la realidad, que le da estructura, es una persona que construye, que sostiene, que es ética, que es correcta, y que, claro, en su lado oscuro puede caer en todos estos excesos del control y la imposición,
pero no tiene que ver con la experiencia, quizás si tú tuviste un papá violento, tuviste un jefe abusador. Esas son experiencias personales. Y a veces teñimos nuestras interpretaciones con consideraciones personales y eso no corresponde. Siempre tenemos que mantener un grado de objetividad. O sea, si nos aparece un emperador, por ejemplo, invertido, vamos a hablar de este exceso de estructura que nos limita. Pero si nos aparece un emperador y nos dice, oye, sé responsable, sé correcto, sé ético, ordénate, sostiene, no es como, ay, es que me quiere mandar, es que me quiere gobernar. No, es simplemente decir, quizás me falta estructura, quizás me falta orden, quizás me falta sentido de la responsabilidad. ¿Ya? Y esto funciona siempre y cuando el emperador no oprima a su contraparte, que es la emperatriz, porque ¿qué saco yo con tener mucho poder, mucho control en el mundo y en mi casa tener un desastre a nivel emocional, afectivo? No hay equilibrio. Entonces, claro, el emperador tiene que ver con valores mundanos, con valores como el trabajo, el éxito, el buen nombre, el reconocimiento, ¿cierto? Que es muy de la energía masculina, pero con esto no me refiero solo a los hombres, todos tenemos un aspecto masculino. Y las mujeres muchas veces no nos hemos adueñado de nuestro masculino porque no tenemos claridad de cómo tomar ese referente o nos limitamos que ese espacio no es para mí, es que yo no soy así, es que yo no podría gritar, es que yo no podría mandar y nuevamente caemos en la caricatura del masculino. Entonces, la corporalidad del emperador tiene mucho que ver con lo que nos sostiene, con lo que nos estructura. En ese sentido, hablamos de la cabeza, el cuello, ¿cierto? Todas las cervicales, hasta acá. Y hablamos también de los huesos. Eso es muy estructural. Un exceso de rigidez en cualquiera de los cuatro, por ejemplo, los números cuatro de los arcanos menores, va a hablar de una rigidez que puede ser mental, pero puede ser emocional, pero puede ser física, puede ser creativa, y a la larga nos va a impactar igual. Igual va a impactar nuestro cuerpo porque yo estoy así. Estoy conteniendo esa energía que debería estar avanzando, moviéndose del 4 al 5, estoy como rígido. ¿Por qué? Porque el ego nos hace creer que si yo me quedo fija en una postura, en una zona de confort, no tengo que ir al encuentro de otros saberes, de otras verdades, no tengo que hacerlo porque ya estoy clara que así es mi realidad y que si yo me quedo en esa creencia, en ese sentir, en ese ser, la realidad va a tener esa forma eternamente. Pero ¿qué dijimos? Que la vida es dinámica, es cíclica, es cambiante, es caótica, entonces es una ilusión muy pasajera porque la vida va a dar las vueltas que tenga que dar y queremos construir cosas seguras, estables y, por ejemplo, hacemos inventos, hacemos experimentos para prolongar la vida, para dar vida, para mantener las frutas, la siembra, pero finalmente muchas veces eso va en contra de la naturaleza y también hace que nos enfermemos, porque la emperatriz como madre naturaleza tiene un ordenamiento perfecto donde todo se autorregula, la vida, la muerte, los ciclos, y el emperador y la ciencia de la mano del emperador, que sería ya más cercano al sumo sacerdote, va a venir a cambiar eso. O sea, hay cambio climático, hay calentamiento global, hay experimento genético, hay un montón de cosas que pervierten nuestra naturaleza. Y también a nivel físico. Ya a nivel físico hay un montón de cosas que nos norman. Por ejemplo, si yo nazco y me ponen una correa, si me ponen una amarra, si me ponen una ropa muy estructurada, un uniforme, si en el colegio me dicen que no me tengo que mover durante 8 horas y si me muevo me retan, me castigan, hay una norma, hay una estructura. Ya, algunas personas se llevan súper bien con las estructuras, otras no nos llevamos tan bien, pero son necesarias. O sea, es necesario, si tú quieres funcionar en el mundo, llegar a la hora, cumplir horarios, mantener una compostura, que tenga forma y fondo, ¿no? No solo la forma, tiene que haber una coherencia, porque yo podría dármelas de muy perfecta, de muy valórica, de muy ética, y no hacer nunca las cosas, o sea, no tener un fondo que me respalde. O yo podría ser muy correcta en mi interior, pero si mi forma no lo expresa, no me voy a poder relacionar entre pares, va a ser como no, pero si yo soy súper ordenada, pero ¿por qué en su vida hay tanto caos si usted es súper ordenada? El exceso de orden, de estructura. También a nivel de cotidiano, por ejemplo, que cada cosa está en su lugar. Podemos ser maniáticos de la limpieza, del orden, del horario, y podemos ser al otro extremo sumamente como despreocupados. Creo que la idea es que el orden sea funcional a nuestra vida, sea coherente, sea compatible con nuestra vida. La idea es que el emperador no se transforme en un tirano, ni externo ni interno, porque cuando no lo veo dentro de mí, me va a parecer una persona que me va a imponer sus normas y me puede parecer un tirano, pero tal vez solo me está diciendo que tengo que llegar a la hora. O puede haber efectivamente abuso de poder. Yo no digo que no exista el abuso de poder.
por parte de las autoridades, por parte de las policías, por parte de distintos organismos, puede haber un abuso de poder porque es el masculino sombrío el que se manifiesta en este emperador invertido. Sin embargo, cuando tenemos un femenino que está bien nutrido, que está bien fortalecido, este masculino oscuro no nos hace mucha mella. Como que decimos, a ver, bájame el tono, dulcifícame la voz, háblame con más, o sea, como de igual a igual. No me veo a mí misma como una niñita que la están gritando, que le están ordenando, no respondo tampoco como una adolescente rebelde, sino que respondo como un adulto que dice, somos iguales. Ya un rey y una reina, un emperador o una emperatriz, somos iguales, en dignidad, en poder, cada uno de lo suyo, pero tú no me puedes imponer ni yo te puedo imponer, nos respetamos, nos reconocemos mutuamente. Pero cuando no se da eso, nuestro masculino se vuelve tóxico, porque el femenino se debilita, se desvaloriza y el masculino ocupa todo el espacio y a nivel de energías, eso se nota mucho, por ejemplo, como un exceso a nivel de bastos, a nivel de espadas, que son también cartas muy de la mente y el espíritu, la creatividad, la energía de los bastos, es energía masculina que también se desvirtúa. Yo puedo ser excesivamente voluntariosa, puedo ser hiperkinética, puedo pasar a llevar a otros, puedo ser excesivamente racional, puedo ser excesivamente crítica, analítica, puedo estar generando en otros un conflicto que tiene que ver con imponer una norma. Pero yo me pregunto qué hay detrás de eso, y detrás de eso muchas veces lo que hay es miedo. Miedo a que esta realidad cambiante me quite lo que me ha costado construir, miedo a que la vida me lleve en su flujo y yo tenga que abrirme y cambiar porque no quiero. Porque nuevamente tengo la ilusión de control, tengo la ilusión de poder, tengo la ilusión de ser superior. Son ilusiones, porque el día de mañana pasa cualquier cosa y tú eres un mortal como cualquier otro, te vas a morir, te van a comer los gusanos. Fin. Pero hay una cosa ahí que dice, no, pero es que yo voy a, no sé, voy a tener la mejor medicina, voy a comprar órganos en el mercado negro, voy a pagar los mejores médicos. Sí, claro, el poder va asociado a muchas de esas cosas porque no hay justicia social, porque no hay equilibrio entre si una persona se está muriendo y no tiene acceso a la mejor salud. Claro, parece que su vida valiera menos. Pero eso no es así, ese es un problema social, ese es un problema de estructuras sociales y un problema que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con ciertos valores patriarcales que se han ido imponiendo, ¿cierto? Y ese exceso de valores patriarcales genera una desvalorización de lo femenino. El machismo, la desvalorización. Es como cuando tú creces, por ejemplo, en una familia donde tú eres la única mujer y tienes muchos hermanos y a tus hermanos se les permite salir esta tarde, ir a fiestas y a ti no. A tus hermanos se les celebra que conquisten mujeres, que tengan aventura, pero a ti no. A ti, o sea, ojalá fueras virgen para siempre. Ahí hay un desequilibrio entre masculino y femenino. Entonces, muchas veces, de manera inconsciente y como una manera de sobrevivir, tendemos a masculinizar nuestra energía porque nuestro inconsciente nos dice, a ver, en este mundo funciona mejor ser racional, fría, analítica, activa, no parar, no sentir, no abrirse. Entonces, como que tendemos a suprimir esos valores femeninos y a acentuar excesivamente valores masculinos, lo que genera a la larga mucho estrés, problemas con nuestros ciclos menstruales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, si pensamos en una persona que es muy deportista, muy young, su ciclo menstrual se va a interrumpir, o una persona que está muy estresada, su ciclo va a ser irregular. Empezamos a sufrir, por ejemplo, jaquecas, muy cabeza, muy dolor, migraña, porque esa energía creativa sexual de los bastos, por ejemplo, no está creando, no está moviéndose, está ahí contenida. También exceso de, por ejemplo, la mente funcionando no para nunca. Entonces no conecto con el código del sentir, no conecto con mi cuerpo, me estoy todo el rato ordenando que tengo que seguir, quiero dormir, quiero descansar, necesito comer, pero no, necesito cómo funcionar. Impongo esa norma, impongo esos valores. Entonces eso a nivel corporal muchas veces genera tensión, estrés, dolor, inflamación, infección. También la infección también es un síntoma de algo, un exceso de calor, un exceso de energía yang, y genera que la energía masculina esté ocupando todo el espacio y el femenino, por otro lado, esté sumamente débil. O puede pasar al revés, por ejemplo, que yo esté muy polarizada en el femenino y no sea un femenino sano, sino un femenino desbordado, que sufre, que se victimiza, porque me da miedo tomar el masculino. Porque no sé cómo, no quiero ser bruta, no quiero ser violenta, como que solo tengo esa idea del masculino. Entonces no sé cómo tomarlo, no sé cómo hacerme de ese poder, no sé conectar con mi fuerza, con mi legalidad, no sé conectar con mi entereza frente al mundo. Y claro, yo al mundo, entendiendo lo que está fuera del hogar, no puedo ir a hacer una pataleta, un show, un drama emocional. Esas cosas se gestionan interiormente, en los afectos, en las relaciones íntimas.
al mundo, si yo voy a dar un examen de grado, si voy a dar una prueba, si yo voy a hacer una presentación en mi trabajo, yo tengo que estar perfecta. No perfecta en términos de estándares, sino vestida correctamente, hablar correctamente, tener presencia, ser responsable, ser ordenada, ser estructurada, porque me estoy moviendo en un código donde esos son los valores masculinos. Entonces, si yo quiero el reconocimiento de ese mundo, tengo que actuar de acuerdo a ciertos valores. Si no me gustan esos valores, yo puedo construir mis propios valores y puedo construir mi propio mundo y puedo construir mi propia estructura. Pero no voy a entrar solo a quejarme y decir, muerta el sistema, está todo mal, nos oprimen. ¿Y tú qué estás haciendo para construir un mundo distinto? Ya es súper fácil quejarse. Y insisto, es súper fácil quejarse y verlo todo como una opresión cuando tú no eres responsable. Ya, porque también nos podemos sentir víctimas, así como que yo soy súper adolescente, súper irresponsable, me ponen un límite y yo digo, ay, eres un fascista. No, el fascismo es algo grave, el fascismo está en la historia, el fascismo es algo que mata, que aniquila, que hace desaparecer personas. No es algo solo donde te estoy exigiendo cumplir con ciertas normas. Si tú quieres formar parte de esto, entonces estos son los códigos. Si tú no quieres formar parte de esto, perfecto, te puedes ir, puedes abandonar. Si tú quieres, pienso un poco como en esta, creo que es una frase de Picasso que dice como, para poder, en el arte tú primero tienes que aprender las reglas para poder después desarmarlas. Que no es así, literalmente, pero en el fondo es lo mismo, como que yo te dijera, no, yo soy artista, pero no me interesan las estructuras, no me interesa la forma, no me interesa la teoría, no me interesa la luz, la sombra, el color, la teoría, no, nada. Entonces, claro, es como un vómito emocional. No, porque todo lo que yo hago, por ejemplo, si yo te digo ya, voy a escribir lo que siento, pero necesito estructura, necesito gramática, necesito ortografía, necesito sintaxis, porque esos son la estructura. Para que el contenido se entienda, tiene que haber una estructura. A nivel corporal, desde el paradigma que yo trabajo, nuestro lado izquierdo representa el masculino, así que si hay una repetición de ciertas lesiones, malestares, molestias en este sentido, podemos ir observando ya rodilla, cadera, qué sé yo, el codo, la mano, la cara, la nariz, la oreja, no sé, el ojo, todo lo que sea al lado izquierdo va a representar nuestro masculino, ya entendiendo que la lateralidad se forma en un momento muy inicial de nuestra formación embrionaria y que cuando se forma la actividad cerebral en nuestro cerebro, ya tenemos un lado izquierdo que es masculino y tenemos un lado derecho que es femenino. Muchas teorías dicen, no, es que es al revés porque el cerebro se entrecruza, pero es que eso es posterior. La lateralidad se forma mucho antes del entrecruzamiento cerebral, por ende, siempre vamos a tener que el lado derecho es femenino y el lado izquierdo es masculino. ¿Y cómo dialoga mi derecho con mi izquierdo? ¿Cómo dialoga mi masculino y mi femenino? ¿Cómo dialoga mi adelante y atrás? Adelante, femenino, atrás, masculino. Puede que atrás haya peso, rigidez, mi espalda esté encorvada, no me puedo sostener a mí misma. Y adelante también pueden haber un montón de problemas. Puedo estar súper inflamada, acumular líquidos, tener problemas de obesidad. Eso sería ya una energía femenina que está como desvirtuada. Y claro, yo puedo irme al lado del masculino y ser enérgica, ser deportista, ser hiperactiva, pero quizás no puedo ni dormir, porque quizás tengo esa necesidad como de estar haciendo cosas y me siento en control, y cuando tengo que ir a descansar, mi sistema no baja, mi sistema no para, estoy completamente estresada, llena de cortisol, llena de hiperactividad, ¿cierto? Y no puedo entrar en este registro de la calma, entonces tengo que tomar pastillas, tengo que cansarme excesivamente y me siento incluso hasta culpable de descansar, ojalá no dormir, porque tengo que funcionar. Esos valores que nos hacen creer que somos máquinas, que estamos ahí como cumpliendo una orden, un comando, eso es muy emperador. Entonces, a nivel corporal hay que revisar esos excesos de energía mental, exceso de energía creativa que no está siendo bien encauzada y que está en desequilibrio respecto del femenino, respecto de los oros, de las copas, respecto de las emociones y las necesidades físicas. Si yo no escucho mi cuerpo, si yo no conecto con mis emociones profundas, voy a estar funcionando de aquí para afuera. Entonces, ese es el punto. El emperador funciona en el mundo. Pero cuando estoy en un espacio interior donde tengo que vincularme, tengo que sentir, tengo que profundizar, soy un incompetente, porque voy a querer imponer los mismos valores que en mi oficina, que en mi trabajo, que en mi regimiento, pero en mi casa, con mis hijos, con mis amigos, con mi pareja, no puedo gritar, mandar, golpear, y hay muchas personas que llevan la violencia a la casa, o que este exceso de masculino se transforma en violencia. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo conocemos, pero también existe la posibilidad de que la herida esté en otra dirección, de que hayamos quizás anulado el masculino
por experiencias dolorosas anteriores, por experiencias traumáticas donde el masculino quizás estuvo muy oscuro, nos vamos y lo sacamos. Entonces, claro, hay familias donde no hay hombres, donde la gente dice erróneamente, no, somos un matriarcado. No, no somos un matriarcado, somos mujeres que hemos excluido a los hombres porque los vemos como un peligro. Y cargamos con todo el peso. No hay equilibrio entre masculino y femenino. Ojo con eso, no es lo mismo un matriarcado donde se honra a la mujer, la naturaleza, los ciclos, lo femenino como sagrado, a un grupo de mujeres que cargan con todo el peso porque nos han sabido cómo integrar un masculino sano. ¿Ya? Y eso lo digo para ambos lados, o sea, también hay jóvenes que están en un proceso de crecimiento, que tienen que ir a tomar su masculino y no lo hacen porque no quieren convertirse en eso que vieron en su papá, en eso que vieron en sus abuelos, en eso que vieron en el mundo. No quiero convertirme en eso, entonces me quedo en una fase quizás más adolescente, un poco irresponsable, así como un caballero invertido, un mago invertido, un carro invertido, porque no sé cómo tomar el masculino y ser un hombre grande, porque creo que si tomo el masculino y me voy a transformar en algo que no quiero ser. Y eso implica el trabajo siempre de resignificar nuestro masculino. No es que yo lo tengo que tomar tal como lo hizo mi papá o mi abuelito, que pueden haber sido brutos, pueden haber sido violentos. No, el masculino, estamos hablando de un arquetipo. ¿Ya? Entonces yo puedo equilibrar desde el arquetipo mi energía masculina, desde los elementos masculinos, desde los reyes, desde los caballeros, ¿cierto? Hay referencias que nos ayudan a entender cómo funciona la energía masculina a nivel arquetípico. No es solo lo que yo viví, porque yo puedo haber tenido una experiencia del masculino súper violenta o súper inexistente, un masculino que no estaba presente, que era irresponsable, que era evasivo. Y no significa que ser hombre sea igual a eso. Significa que yo lo viví así. Entonces, siempre el trabajo, cuando estamos formándonos, es aprender a distinguir entre la experiencia vivencial, que nos va a conectar también con todos estos símbolos, arquetipos, personajes, pero que no puedo yo hacer mi lectura desde ese malestar interno. Tengo que ser objetiva, tengo que entender que esa es mi experiencia, pero que cuando yo le hablo a un consultante, no le puedo hablar desde el malestar y decir, mira, lo masculino es opresivo, porque eso es un discurso que no tiene que ver con el tarot. En el tarot hay equilibrio entre masculino y femenino, hay alternancia entre ambas energías, hay una alternancia entre números activos, receptivos, elementos femeninos, masculinos, activos, receptivos, hay un movimiento de fuerzas, de polaridades armónicas que se complementan, no hay una exclusión. Y aún así en las lecturas puede aparecer ese desequilibrio, lo vemos, estoy demasiado acuosa, estoy demasiado tierra, no tengo estructura, no tengo forma, me falta voluntad, me falta propósito, no tengo claridad, o soy demasiado mental, me falta conexión con las emociones. Hagamos esa revisión y veamos si este exceso de masculino nos está pasando la cuenta en términos de cansancio, hiperactividad, estrés, tensión, rigidez, por ejemplo, a nivel mandibular, la gente que tiene bruxismo, la gente que tiene migraña, ya eso no me deja fluir. Observemos el lado izquierdo de nuestro cuerpo y por otro lado veamos cómo integro el femenino, o sea, puedo estar en un extremo o en el otro, puedo estar demasiado femenina y como negar mi masculino, puedo estar demasiado masculinizada y negar mi femenino. Eso siempre va a tener un impacto en nuestra salud, en nuestra forma de movernos. O sea, cuando tú estás en el emperador hay una rigidez, hay un porte, hay una presencia, sí, lo hay. O sea, también hay una cosa ahí como decir, wow, es como ver un militar, ¿no? Que tiene una postura bonita, tiene una impronta, un uniforme, una presencia. Pero eso también puede ser rigidez, o sea, que yo no puedo ni hablar porque tengo esto excesivamente rígido. Eso también es un exceso. Entonces, revisemos cómo nos va a nivel de estructura, si podemos mantener una postura, si tenemos fuerza, si podemos sostener esa energía, o nos caemos, nos desinflamos, nos deprimimos. Eso está hablando de un desequilibrio, así que les dejo esa tarea.